Tenemos el gustazo de tener aquí en el estudio a Agustín Lecci, compañero del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Agus? Bien, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo Buen tranquilo? día. Sí, ¿Qué te voy a decir? ¿Tutu pain? ¿Viste cómo se dice? no sé si tranquilo. Sí, para nosotros fue un año largo, la verdad. También larguito, ¿no? Qué momento no pasaba, ¿no? Che, primero, 2 años del campeonato mundial. Qué momento, ¿no? Qué lejos también, Qué lejos ¿no? también. Sí, cuando Parece que veía pasó la una mañana, década. en las redes sociales pensaba eso. Sí, algunos compañeros que fueron a cubrir, que subían algunos recuerdos. Sí. Bueno, bien. Yo creo que Argentina está para seguir, así que nada, hay que seguir apostando. Yo no soy recontra hincha de la selección, pero obviamente en los mundiales uno se mimetiza. No, tal cual. Primero Temperley. Y fue una fiesta, Sí. además, fue una fiesta popular, eso es hermoso. Una fiesta necesaria, además, Sí, en ese momento. pero sin duda primero Temperley. Sí. No, aparte salíamos de la pandemia. Qué fiesta popular que se armó en la calle. Una cosa Fue impresionante. como un desahogo. No, y además los partidos fueron todos con una épica tremenda. El otro día me acordaba con un amigo también el partido con Holanda, no solamente la final, que fue tremenda la final, pero todo el campeonato. Bueno, a ver, trajiste unos regalitos para la audiencia, un libro que pude leer. No lo hemos presentado, la verdad que se nos pasó rápido en esas cosas del año, pero vamos a ver si podemos en el verano tener un ratito para charlar con alguno de los autores. Perón y el gremio de prensa, 80 años del Estatuto del Periodista, ediciones y prueba, muy linda, muy cuidada edición. Bueno, mira, prólogo de Eduardo Josami, que ha fallecido este año, un imprescindible del gremio. También Tomás Eliashev, Julia Rosenberg, Felipe Celesia y Fernanda Nicolini. Bueno, todos artículos muy interesantes, uno sobre la CGT de los argentinos, bueno, todo Sí, muy el recomendable. de Fer Nicolini, que es sobre la CGT de los argentinos, lo tenemos que presentar con los compañeros de la Federación Gráfica, tenemos eso pendiente. Podemos en realidad- invitarla a Fernanda acá al programa. Sí, en realidad tenemos que hacer una actividad, lo hablamos con varios compañeros de ellos, sobre ese momento histórico y en ese marco, entre otras cosas, presentar esto. Estaría muy bueno que entrevisten, a propósito del libro, a Tomás Eliashev, porque en realidad este libro surge a partir de muchas charlas que teníamos con Tomás sobre este dilema que tiene nuestro gremio, que es medio liberal en la característica profesional, te lleva un poco a eso, no necesariamente, pero digo a muchos compañeros y compañeras. Pero la paradoja de que las conquistas siempre fueron en momentos de gobiernos peronistas, en particular el Estatuto del Periodista, que es lo que cuenta Tomás, Tornillo para los amigos, que es, bueno, una conquista que viene, antecede muchas luchas, pero que Perón toma ese reclamo, como el de muchos otros gremios. El capítulo de Julia sobre la expropiación del diario La Prensa, que también es muy interesante. Para mí esos dos capítulos lo que demuestran es la decisión política que tenía un gobierno y un dirigente para resolver determinadas demandas, determinados reclamos. Y después el de Felipe es compañero de la agencia Telam, además de que escribió muchos libros. Sí, hemos seguido los libros con Weisberg, con Pablo Weisberg. Exacto. Sobre todo me gusta mucho el de Tablada y el de Firmenich. Sí. Hay otros también, el de Ortega Peña, pero el de Tablada y el de Firmenich están... Lo encontré a Felipe justamente en el sindicato gráfico, en el homenaje a Ortega Peña, y le decía eso. Quedamos también en invitarlo, así que vamos a hacer un par de conversas. Pero bueno, ahí decías de esos artículos que te Sí, gustaban. el de Tomás en particular me parece que es el corazón del libro. Claro, porque es el estatuto del periodista. Cuenta cómo Perón da respuesta, y hay una frase muy interesante para todos los debates que venimos teniendo nosotros de conjunto, con Radiográfica, con Farco, con los medios autogestivos, que dice, bueno, salían de las arcas públicas millones y millones de pesos para las empresas de medios, y en concepto de pauta publicitaria estatal, y con trabajadores empobrecidos. Y esta situación había que resolverla de alguna manera, y el estatuto viene a poner reglas claras en esa situación. El estatuto tiene un artículo que plantea que las empresas que incumplen los convenios colectivos, los salarios de convenio, no pueden recibir pauta, por ejemplo. Además, un montón de cosas que protegen al trabajador. Hoy en muchas empresas no se cumple. En gran parte sí, también hay que decirlo, porque a veces te plantean como que son normas que están caducas, y en realidad no, son normas que nosotros las hacemos respetar en la mayoría de los lugares donde estamos organizados, donde podemos. Pero digo, ese concepto que tenía Perón del trabajador, y que un empresario no se puede enriquecer a costa de
de un laburante empobrecido, incluso en el periodismo, que ya no era una actividad intelectual, que era una actividad laboral, y la planteaba de esa manera. Nada, es sumamente interesante para los tiempos que tenemos, ¿no? Tal cual. Y además la decisión política, de en pocos meses, primero Perón lo decreta como secretario de Trabajo y Previsión Social, y después se hace ley en el Congreso de la Nación ya cuando Perón era presidente. Perón y el gremio de prensa se pueden comunicar al 11 50 12 35 89. Hay 2 ejemplares, así que bueno, mandan diciendo viva Perón o Perón y la prensa, como quieran, y anotamos como para que se lleven este libro, aparte muy linda edición de Cipreva. Agustín, vamos a escuchar un toque al ministro de Economía, ¿te parece? A Luis Caputo, que ayer habló, creo que con un canal de streaming, ¿no? Yo me perdí un poco dónde andan caminando, pero no van a cualquier lado, sobre todo Caputo. Escuchemos. Sí, estamos trabajando en una reforma tributaria, como dijo el presidente, sí. No la recaudación, sino la cantidad de impuestos. Argentina tiene un montón de impuestos. Las últimas décadas lo que ha habido es una sobreregulación y una sobreimposición tremenda, y nosotros queremos simplificar todo eso. Entonces queremos reducir, estamos apuntando a una reforma tributaria donde no haya mucho más que 6 impuestos a nivel nacional. La idea es que haya no más de 6 impuestos y que haya competencia entre las diferentes provincias, para que se genere también una baja adicional a raíz de la competencia, y que cada empresa pueda decidir en dónde se instala de acuerdo a dónde le es más conveniente. 9:15 de la mañana, estamos con Agustín Lechi, titular del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ahora volvemos sobre el tema prensa, medios, pero primero te pido, escuchando a Caputo, recién también lo repasábamos a Dorni, a Milei, las principales voces del gobierno. ¿Qué balance haces de este año en términos económicos, políticos, sociales? ¿Cómo estás viendo la realidad de Argentina? Es un desastre y esto termina mal. Eso lo sabemos. Más tarde, más temprano, termina mal. La cuestión es no contemplar con los brazos cruzados cómo esto va generando ese desenlace fatídico que todos conocemos y que ya vivimos en la historia reciente de nuestro país. Digo, porque uno podría decir, bueno, termina mal, entonces esperemos a que esto decante por su propio peso. Digo, porque una recesión tan profunda, la caída del consumo. El ministro Caputo, la primera medida que tomó fue una devaluación brutal en diciembre. Ellos asumieron el 10 de diciembre. Lo escuchamos juntos, estábamos en el sindicato de prensa. Sí, cierto. Estábamos en una reunión preparando acciones que teníamos que llevar adelante, porque obviamente que si bien ya veníamos organizados, nosotros creo que más allá de nuestras limitaciones tuvimos reflejos para salir rápido, construir. 120% de devaluación. Y eso hizo que en diciembre haya 25 puntos de inflación y en enero 20 puntos de inflación, que destruyó el poder adquisitivo de toda la clase trabajadora. Entonces ya de ahí para adelante, y la inflación tiene un poder disciplinador, además de lo que veníamos de arrastre del gobierno de Alberto, ¿no? Que fue, creo yo, uno de los 2 o 3 principales problemas, la inflación junto con el problema político de un frente que no tenía un programa claro y un norte claro, y después todo lo que tuvo que ver con la pandemia, que fue un gobierno que la llevó adelante como pudo. Yo creo que mucho mejor de lo que hubiese hecho este gobierno, obviamente, por lo menos con una lógica mucho más de preservar la salud, pero la inflación sin duda fue algo que se subestimó en el gobierno de Alberto, pero con esa devaluación brutal, caprichosa, porque ni siquiera en los propios términos de economistas liberales que plantean la necesidad de ajustar el precio del dólar y determinada cuestión, a esos efectos sirvió. Hoy lo vemos, lo seguimos padeciendo. Digo, el precio del dólar en Argentina en relación a la región está totalmente desfasado, a pesar de que tuvimos una devaluación brutal hace no mucho tiempo. Entonces, bueno, eso fue para atacar los bolsillos de la clase trabajadora, el poder de compra, los ingresos, y que esté el pueblo disciplinado. Yo creo que nosotros a un modelo como este tenemos que enfrentarlo. Y también a mí me molestan mucho 2 cosas. Primero, que desde determinados sectores se cuestiona un movimiento obrero que este año estuvo en la calle. Creo que hay que hacer un balance de eso. Yo creo que con límites, con contradicciones, que tendría que estar mucho más. Y también
reconocerle, reivindicarle ciertas cuestiones a este gobierno, como por ejemplo la baja de la inflación, cuando es una baja de la inflación a costa del hambre de millones de argentinos y de una recesión y un poder de compra totalmente depreciados, una caída del consumo, una caída de la actividad industrial, que es muy preocupante para los que pensamos un modelo productivo de nuestro país. Entonces, que a costa de todo eso se le valore o se le reconozca al gobierno un hecho puntual, aislado, como bajar la inflación, cuando contextualizado es evidente, sí, bajaste la inflación porque estás destruyendo la producción, la industria y el consumo. Es decir, ese no era el desafío de ningún gobierno, por lo menos desde la mirada nuestra. Entonces yo creo que en ese sentido no hay que reconocerle nada, lo que hay que reconocer es que están gobernando para las grandes corporaciones y que con la timba financiera se están haciendo millonarios los que ya son millonarios. Claro, y así todo está lleno de encuestas, ¿no? Que marcan que no baja la imagen de Milei y que todavía hay una banca por buena parte de la sociedad. ¿Cómo estás viendo todo el debate en torno a la imagen de Milei? Porque también otra mirada marca, bueno, en realidad más, no es que, digamos, se lo sigue bancando a este gobierno, sino que en realidad hay una apatía y no hay alternativas, ¿no? Como que estamos en un momento donde no aparece algo como para contrarrestar a este gobierno, que por el momento está sólido, porque ganó las elecciones en un balotaje, perdió las primarias en primera vuelta, pero así todo, con un Congreso que no, digamos, sin tener los números en el Congreso, logró también alianzas, logró avanzar en su plan económico, y de otro lado no hay muchas alternativas, ¿no? Como para decir, bueno, si no es esto, ¿qué es? ¿Cómo lo estás viendo, ese debate? Es posible que esas encuestas tengan cierta razón. Comparto que en algún punto puede verse algo de apatía. Yo lo que creo, en primer lugar, este gobierno tiene el respaldo de las grandes corporaciones y del poder concentrado. Eso hace que le sea mucho más fácil que a un gobierno que combate eso o que tiene una mirada distinta conseguir votos en el Congreso. Lo vimos, el caso más burdo, con lo de Cuadra. Pero no solo. Entonces todo ese peso es real, existe, no es una entelequia, no es algo abstracto. Y por otro lado, yo rescato que hubo muchas luchas de nuestro pueblo, obviamente que no alcanza, pero nosotros venimos de una derrota, es decir, Milei es consecuencia de una derrota política nuestra, del campo popular, lo digo a nivel general, no solamente del Frente de Todos como espacio de gobierno o de masa en las elecciones, sino mucho más amplia del pueblo, digo. Y siempre cuando hay una derrota, bueno, cuesta salir de ahí. Yo creo que en esa dificultad lo que sobresale es la resistencia de algunos sectores del pueblo que no se deja doblegar, que no se entrega, que no cede a la entrega de derechos. Y eso se vio de manera fragmentaria, obviamente, se vio de manera aislada, se vio todavía sin representación política cohesionada. Pero existió, hubo 2 paros generales, hubo un paro del transporte, por ejemplo, que ayudó al conflicto de aerolíneas, hubo conflicto universitario, hubo conflicto de los jubilados y jubiladas. Creo que eso va a ir madurando y que de ahí se va a ir construyendo la salida y un nuevo proyecto político, que obviamente el peronismo va a tener su cabeza, sin duda, pero que no es solamente el peronismo y que se tiene que construir a partir de las luchas. Somos un pueblo con historia de lucha, entonces uno tiene ese optimismo de esa consigna de la CGT de los argentinos de solo el pueblo salvará al pueblo, que en algún momento, esto, como decías, va a cambiar. Ahora, me interesa profundizar en este concepto de la derrota. Vos decías, no solamente fue una derrota del Frente de Todos, pasó un año, parece un montón, sobre todo por todo lo que vivimos, pero me parece que en ciertos análisis hay que profundizar. ¿Es una derrota también en cómo se construyó políticamente en los últimos tiempos? Sí, porque el Frente de Todos aparecía como un frente, como la expresión de la máxima unidad dentro del peronismo. Me acuerdo del cafecito entre Alberto y Massa. Sí. Volver mejores. Volver mejores, que en realidad escondía que era volver mucho más conciliadores con todos los sectores que el kirchnerismo había cuestionado, no sé si combatido, pero sí cuestionado, que había puesto en tela de juicio el Grupo Clarín, el Poder Judicial, los grandes medios de comunicación, la sociedad rural. El volver mejores en realidad implicaba un guiño a esos sectores, a los modales del kirchnerismo, en los términos en los que era cuestionado por los grandes medios de comunicación.
y no se pensó un programa, no se plantearon determinados puntos programáticos, por ejemplo, en torno a qué hacer con la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, y eso generó que después en el bloque de diputados haya distintas posturas, que gane la postura que pretendía acordar con el fondo en términos que muchos no acordábamos. Yo por lo menos lo salí a decir en el mismo momento que se planteó la posibilidad de ese acuerdo. Bueno, y eso generaba problemas concretos. Después Cristina lo planteó ya más a modo de balance que de previsión, cuando decía, bueno, va a haber crecimiento y se la van a llevar 2 o 3. Bueno, que nuestro gobierno tenga esos problemas es sin duda parte de cómo se organizó el frente político, de cómo condujo los destinos del país en ese momento. Recordamos siempre como punto por ahí de inflexión lo de Vicentín, en el sentido de que fue una decisión política que el gobierno tomó sin estar convencido y que después por eso retrocedió como retrocedió. No porque Vicentín vaya a cambiar el modelo económico, la expropiación de Vicentín, el modelo económico del país, sino por cómo vos tenés o no decisión política para llevar adelante determinada política de Estado que te proponés. Sí, y esos movimientos de Palacio donde tenías al sindicato de aceiteros o a los productores diciendo, che, nadie nos llama, nadie nos convoca. Ahora, sobre el tema de deuda externa, el discurso de Alberto Fernández era, no hay que reconocer el fraude del macrismo. Me acuerdo que en la Facultad de Medicina había reuniones de equipos técnicos, discusión hubo mucha, por lo menos en la militancia. Después lo que no hubo fue acuerdo de cúpulas, o el acuerdo fue justamente acordar, pero después para mí hubo mucha hipocresía. A ver, que el kirchnerismo diga, nosotros votamos en contra, pero tenían gran parte de sus funcionarios en el gobierno. Bueno, ¿por qué no se fueron entonces? Era la pregunta que yo me hacía en ese momento, me acuerdo que lo discutíamos acá, porque si no era sí, como... o incluso más allá de... Me consta que cuando se votó en contra y hubo abstenciones, todos sabían que la votación salía, no es que... si no, che, tanto poder tienen para ciertas cosas y para otras cosas no. Me parece que hay un poco de hipocresía y que nos lleva también a esta derrota. Sí, y confiar en la movilización popular, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, por lo menos a título personal, no creo que con que renuncie tal o cual funcionario por ahí modifique las cosas, pero sí convocar al pueblo a algo. Es decir, y convocar a las organizaciones. El caso de Vicentín con un gremio como el de aceiteros es muy, para mí, significativo. Se evitó a toda costa eso igual durante el gobierno de Alberto Fernández. Se evitó a toda costa durante ese gobierno la convocatoria a salir a la calle. Sí, con la excusa de la pandemia. Sí, tal cual. Recuerdo ese 17 de octubre que finalmente terminamos saliendo porque fallaron, por suerte, los camioneros, los ¿no? Dispositivos, hubo digitales, porque querían hacer una convocatoria digital. Pero en el marco de Vicentín, en Santa Fe, Aceiteros movilizó con un montón de sectores de la población, no solamente aceiteros. También movilizaba al enemigo. Sí, y volviendo al presente, ¿qué apuntes harías, ¿no? Porque vos decías, se peleó este año, y es cierto, ¿no? Nos vimos tantas veces en la calle, contra la ley bases, por el presupuesto a las universidades. Bueno, en el caso de las paritarias, cada gremio, de hecho, bueno, hoy iba a haber paro de la fraternidad, hay que ver qué pasa con camioneros. Sobre fin de año se tensiona aún más porque este modelo económico, digamos, te lleva a un salario cada vez más bajo, a todos los sectores. No se salva nadie. Sí, además con esa contradicción que queda tan expuesta de un gobierno que supuestamente habla de libertad para negociar, que como escuchábamos recién a Caputo pretende desregular y bajar todo tipo de impuestos para que los ricos se sigan haciendo más ricos, pero no homologa acuerdos paritarios que se firman entre las dos partes. Ya ni siquiera es que para nosotros el Ministerio de Trabajo no tiene que tener un rol de árbitro, tiene que defender al más débil, que es el trabajador en la relación laboral. Pero ya ni siquiera no le vamos a pedir eso a la Secretaría de Trabajo del gobierno de Milei, pero por lo menos que no se meta. No, se meten para entorpecer negociaciones que ya están resueltas. En este caso, no homologando los acuerdos. A nosotros nos pasa todo el tiempo, nos dicen esto no se puede escribir, fírmenlo de manera privada con la Cámara Empresarial y mándenlo ya firmado. Todas las negociaciones paritarias de todas las actividades pasa esto. Es vergonzoso, no tiene antecedente esto, en ningún momento. Ni con el macrismo. No tiene antecedente el nivel de techo que tienen las paritarias y de censura que hay en la propia Secretaría de Trabajo y de presión que tienen todos los funcionarios, ¿no? Con esto de que si pones algo que no nos gusta te echo, porque eso también pasa. Pero volviendo a lo que vos preguntabas, yo creo que lo estratégico es
tener programa y tener sujeto, las dos cosas. No solamente programa en el sentido que vos podés tener el mejor programa escrito, pero que después nadie lo pueda llevar adelante. Tener sujeto y confiar en esos sujetos. En ese sentido yo creo que cualquier sector que se proponga conducir nuestra fuerza política, las fuerzas populares, tiene que tener a la clase trabajadora en el centro, tiene que tener a las organizaciones libres del pueblo en el centro, tiene que confiar en ellas y tiene que escucharlas. Entonces eso me parece que es estratégico para lo que se viene. ¿La CGT? Bueno, yo creo que jugó un rol importante este año en comparación con lo que era la CGT, por ejemplo, en el macrismo. Creo que las diferencias están a la vista. Para mí es una pérdida muy grande que Pablo Moyano no esté en el triunvirato. Nosotros ingresamos a la CGT en el marco del Frente Sindical que él encabeza. Él, compañeros y compañeras de muchos otros gremios también por fuera del Frente Sindical, de la Corriente Federal, otros gremios que hoy siguen estando en la CGT, en la conducción de la CGT me refiero. Digo, hay un montón. Creo que esa unidad este año fue importante para construir el paro del 14 de enero, para construir el paro del 9 de mayo, la movilización del 1 de mayo. Me parece que vamos a sufrir esa ausencia de Pablo Moyano con su impronta combativa, callejera, llana, cercana a los compañeros y compañeras, y va a haber que seguir insistiendo. Nosotros no creemos que solamente adentro de una estructura se puedan modificar las cosas, se puedan llevar adelante las movilizaciones, pero sin duda la CGT cumple un rol estratégico fundamental. Y me parece que en ese sentido este año nosotros, por ejemplo, participamos de conjunto en todo el espacio de cultura y comunicación, a veces con críticas y demás, y eso fue posible gracias al empuje de la CGT y las OCTAs. Y para nosotros fue muy importante, por ejemplo, escuchar a Axel en el encuentro de cierre, reivindicando la lucha de los medios públicos contra la intervención, la defensa de Telam. Entonces eso fue posible porque había un movimiento obrero atrás empujando. No porque Axel un día se levantó y se le ocurrió que iba a hacer un acto en el Teatro Argentino de La Plata donde iba a llevar adelante esas consignas. Bueno, me parece que eso fue posible con esta CGT, porque digo, en general escuchamos la necesidad de más medidas de fuerza, que son necesarias. Escuchamos la necesidad de que se salga a la calle, que es imprescindible. Nosotros estamos permanentemente, pero también me parece que hay que destacar esas cuestiones porque también hay un sesgo medio liberal a veces en la crítica al movimiento obrero. No de parte nuestra, obviamente. No, sí, decir, la CGT debería hacer esto, esto y lo incluso otro. Sectores de la política que no estuvieron en la calle como estuvo el movimiento obrero. Sí, Claro. Bueno, ahí está Cristina, ¿no? Criticando a la CGT, por ejemplo. Sí, además a mí la crítica de Cristina fue... A mí me resultó paradójica porque ella pretendió cuestionar a lo que conocemos como los gordos de la CGT, pero los paros contra ganancias los encabezaba Moyano. Tío. Palazzo también, Palazzo hizo paro. También, sí. Nosotros en aquel momento, en lo que después terminó siendo Cipreva, teníamos una gran dificultad frente a esos paros. Había un sector que planteaba parar, otro que no. Pero recuerdo que eran debates muy interesantes en un movimiento obrero de otra Argentina. Obviamente en muchas mejores condiciones. Sí. Por eso uno podía discutir esas cosas, ¿no? Uh-huh. Estamos con Agustín Lecci, titular del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Te llevo al tema medios públicos. Recién veníamos hablando con Leila cómo se ha instalado Infobae, otros medios que son realmente con una editorial muy liberal, antinacional. ¿Cómo nos falta Telam, no? La verdad que, Telam fue desprestigiada durante el macrismo. Porque fue desguazada, después se recuperó mucho durante el gobierno de Alberto y Cristina. Obviamente que siempre faltaba, que había debates. Ahora, ha desaparecido Telam. Sí, el desguace de su función social es total. Hoy tiene un rol en lo publicitario que está volviendo a encaminarse con una pauta totalmente restringida y selectiva por parte de este gobierno. Y el rol periodístico hacia la sociedad es nulo. Es un rol periodístico que se restringe a medios públicos y organismos de gobierno, lo cual no es el rol, la naturaleza que tiene que tener Telam. Obviamente que está funcionando bajo otro nombre. Hubo toda una pelea este año muy fuerte que se dieron para resguardar las fuentes de trabajo, pero claramente que vos no podés
como laburante, decidir una política pública. Jamás. Sí, nosotros después de 4 meses de acampe, de lucha, que ustedes acompañaron, estuvimos de hecho haciendo este programa en la puerta del edificio histórico de Bolívar, logramos que los compañeros que no quisieron agarrar el retiro voluntario sostengan la fuente de trabajo, el convenio colectivo, los derechos, pero obviamente en un contexto pésimo y como decíamos recién, sin el rol social que cumple Telam. Este es un gobierno, lo de Telam es un ejemplo más, quizá el más grave, quizás el que a nosotros más nos duele, de cómo este gobierno vino a atacar la comunicación, a destruir la comunicación tradicional, que el otro día lo poníamos en una editorial que hacíamos, un dossier que sacamos este lunes sobre plataformas digitales, Sí. sobre regulación de plataformas digitales, y planteamos el sistema tradicional de medios, nosotros lo cuestionamos históricamente, lo seguimos cuestionando, cuestionamos la concentración mediática. Ahora lo que viene a hacer Milei es mucho peor, porque quiere destruir directamente la comunicación tal cual la conocimos, porque lo que está de fondo es destruir la comunicación, la cultura, la ciencia, la educación. Es necesario para hacer más duradero un plan de ajuste, de saqueo de recursos, de brutal transferencia de ingresos de los sectores populares. Digo, lo que está de fondo es eso. Sí, sí, para ser un paisito, ¿no? Claro. Porque Telam justamente, cuando lo funda Perón, lo funda con un concepto de soberanía informativa, soberanía Sí, comunicacional. Si vos ves el mapa de las emisoras, de las 50 emisoras de Radio Nacional, no es casual que la mayoría de ellas estén en zona de frontera, no es casual que la mayoría de ellas estén en zonas que eran estratégicas para construir un Estado fuerte, para construir soberanía, para relacionar con una misma lógica, una misma visión, distintos puntos de la patria. Bueno, las corresponsabilidades de Telam lo mismo. Hoy todo eso está absolutamente desmantelado en el sentido del rol periodístico que cumplía en su momento. Bueno, es un tema también para ir debatiendo cuando se ganó la pelea de Telam, ¿no? Se levantó la Campe, tanto Carla Gaudensi como vos lo que planteaban es, bueno, cuando volvamos realmente, cuando esto se dé vuelta, que algún día se va a dar vuelta, va a haber que rediscutir una política de medios distinta, ¿no? Me parece que mucho de lo que se pasó en Resistencia tiene que ponerse en peso, ¿no? Sí, yo creo que la comunicación tiene que estar al servicio de un proyecto político. Que no hay posibilidad de que haya medios públicos fuertes, vigentes, con un rol al servicio de la comunidad, sin un proyecto político. Eso es así. Por más... Es el debate de la expropiación de la prensa. Por más planteos legislativos que hagamos, que están muy bien, que resguardan esas instituciones y es válido eso, Radio y Televisión Argentina tiene está amparada no solamente por la Ley de Sociedad del Estado, que este gobierno destruyó con el DNU 70, que nosotros cuestionamos, sino también por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, tiene un control parlamentario. Eso es importante, nadie lo subestima, lo menosprecia. Pero obviamente que sin proyecto político que eso lo defienda, a la larga, más tarde, más temprano, eso termina siendo desguazado, ajustado, ahogado presupuestariamente, y eso va perdiendo su fuerza. TV Pública, ¿cómo está? En ese camino de un ahogo salarial muy fuerte, hicimos una movilización muy importante la semana pasada con los compañeros y compañeras de los demás gremios, con el SATSAI, el personal jerárquico y los locutores, además de Cipreva. Están pretendiendo cerrar el Jardín Piluso, que es un jardín histórico que tiene más de 40 años, que es mucho más que una guardería, que ahí se pasaron cientos de pibes y pibas de hijos de compañeros. Obviamente es parte de una Argentina que este gobierno pretende destruir, ese tipo de instituciones que construyen comunidad. Bueno, ellos no quieren ningún jardín en ningún establecimiento público. Lo que pasa es que además van a pretender hacer negocios con esos espacios. Así que bueno, estamos alertas, nos movilizamos. Ven un negocio inmobiliario de dimensiones. Bueno, ¿no? ellos han funcionarios o militantes del gobierno nacional, como por ejemplo Ramiro Marra, han planteado que había que hacer una torre ahí. Ese temor está siempre latente. Hoy no hay un proyecto concreto, pero nosotros estamos siempre alertas, movilizados y peleando por el salario en todos los medios públicos, como en todas las empresas del Estado, los compañeros de FUETRA en ARSAT, los compañeros de aeronáuticos en aerolíneas, de todos los gremios, del correo, lo mismo. Hay un ahogo salarial tan grande que genera que poco a poco vayas perdiendo la fortaleza que esas empresas del Estado tienen.
La última, bueno, primero recomendar el dossier que se puede leer ¿dónde? Sobre temas digital. En la página de Cipreva. Bien. Hay una columna de los compañeros y compañeras de la red de medios digitales, de periodistas argentinas, de revista Crisis, y un informe especial de Agustín Espada, a cargo de Agustín Espada y Santiago Marino, dos compañeros que se especializan en estos temas, sobre regulación de plataformas en distintos lugares del mundo. También una discusión sobre la soberanía que implica el debate que necesitamos para discutir inteligencia artificial con una mirada soberana, que nos parece algo también fundamental. Hay muchos portales que funcionan con inteligencia artificial directamente, digamos, ¿no? Sí. Te tiran la nota como chorizo. Es un debate de la prensa a nivel mundial, hoy por hoy. Sí, que nosotros necesitamos incorporarle una mirada nacional y una mirada regional. Porque no es nada más discutir la herramienta, sino también discutir cómo la concebimos, para qué, cuáles son los objetivos que tenemos. Creo que eso también es un proyecto político nuestro, con una mirada anclada en las clases populares y en los intereses nacionales, tiene que prestarle atención. Gracias, Che, por venir. Están los libros entonces, Perón y el gremio de prensa para regalar, ahora aquí en Punto de Partida. Y bueno, y gracias también por el acompañamiento. Cipreva ha sido parte del Festival de la Gráfica Cultural. Y ahí también, hay que decir que es un sindicato que hace tiempo, desde su fundación, incorpora a los compañeros y compañeras de los medios autogestivos. Algo que en muchos sindicatos no está resuelto. Sí, ahí seguro está Martina escuchando, que es la compañera que encabeza eso. Así que abrazo a Martina, un abrazo. Compañera vecina aquí del barrio. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar en cada conflicto, en cada lucha, en cada debate de conjunto ahí militándola. Una vez me dijo Agustín, no, tengo que ir a Radio 10. Digo, ¿qué te van a entrevistar? Me dice, no, vamos a volantear. A mí solamente me invitan en los medios autogestivos. Gracias, Agus. Bueno, felicidades. Igualmente.